está? Los saluda en el amor del Señor. Bienvenido a una nueva clase, nuestra cuarta semana o nuestra cuarta clase. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la vida del creyente. Amén. Hoy día vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de la salvación. Hermanos, el objetivo de esta clase es que podamos comprender claramente qué es el Evangelio, por qué el hombre necesita salvación y cómo Dios proveyó por medio de Jesucristo redención. Amén. Nuestro texto central se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que dice prácticamente que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Hermanos, la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Para entender las buenas noticias, primero debemos entender las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias que hemos visto con nuestros estudios anteriores? Es que podemos concluir que el hombre está separado de Dios, que es culpable por su pecado y que merece justo juicio. Amén. Sin embargo, Dios mostró su amor enviando a su Hijo para salvar pecadores. El Evangelio, hermanos, entonces no es un autoayuda, no es prosperidad, motivación o religión. El Evangelio es la obra de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo. Me voy a volver a repetir. El Evangelio es la obra de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar introduciéndonos en este tema. Primeramente, vamos a ver la santidad de Dios y el pecado del hombre. Sabemos que lo hemos visto en clases anteriores, pero hemos visto atributos del Señor que son clave para poder entender la grandeza del Evangelio. Es que Dios es santo y es justo. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Hermanos, Dios odia el pecado, es perfectamente justo y no puede ignorar la maldad, no puede ignorar el pecado. Recordemos que hemos estudiado de forma exhaustiva que el hombre es pecador. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Hermanos, todos nosotros hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios y vivimos apartados de Él. Hermanos, el problema más grande del hombre no es el dinero, no es la falta de salud, no es el exceso de problemas familiares, ni la falta de éxito, hermanos. El problema del hombre es el pecado. Amén. Hasta que el hombre no reconozca su pecado, nunca verá la necesidad de Cristo. Amén. Hermanos, también hablamos que el hombre es pecador y también tenemos que ver las consecuencias de este pecado. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Hermanos, el pecado produce la muerte espiritual, la separación de Dios y la condenación eterna, como lo hemos estudiado anteriormente. El hombre merece justamente el juicio de Dios. Amén. Hermano, ¿por qué el hombre merece justamente el juicio de Dios? Porque nosotros venimos de la descendencia de Adán y quien arrastró el pecado hacia la humanidad. El hombre no puede salvarse por buenas obras, ni por religión, ni por moralidad, ni por esfuerzo personal. En Efesios 2:1 recuerden que dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Amén. Un muerto espiritualmente necesita que Dios le dé la vida. Amén. Vemos este Dios que con su santidad revela nuestro pecado, ¿cierto? Que nos da una incapacidad humana, una incapacidad moral de poder ser salvos. Entonces Dios, mostrando su amor hacia con nosotros, lo manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Amén. En Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con vosotros. Dios no deja al hombre sin esperanza a causa de esta descendencia pecaminosa. Dios no deja al hombre sin esperanza porque envía a Jesucristo, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero Dios, el Hijo de Dios, verdadero hombre sin pecado. Amén. Pero ¿por qué vino Cristo a la tierra? En Lucas 19:10 lo explica. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Hermanos, Cristo vino a obedecer perfectamente al Padre, a cumplir la ley, ¿ya? Y a salvar pecadores, ¿ya? Pero Jesucristo vino, ¿cierto? Cumplió con lo que su Padre le encomendó, obedeció perfectamente a cumplir la ley que fue usada para profetizar sobre él que venía, ¿ya? Y también vino a salvar pecadores, pero no fue lo único que vino a hacer. Y acá llegamos al centro del Evangelio, que es la cruz de Cristo, ¿ya? Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, en lugar de pecadores, llevando la ira de Dios con él y pagando el castigo que tú y yo merecíamos. Hermanos, Dios hace un acto de sustitución en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz toma nuestro pecado, toma nuestra culpa, toma nuestra condenación para ofrecernos perdón, justicia y lo más importante, la reconciliación con Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, la cruz demuestra la gravedad del pecado y la grandeza del amor de Dios. También demuestra la justicia de Dios que fue imputada en su Hijo para que en nosotros fuera imputado el perdón. Qué obra más maravillosa, pero no todo queda ahí, hermanos, no todo queda en la muerte de Jesucristo, sino que viene la confirmación de todo, que es la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15:4 dice, y que resucitó al tercer día. Amén. O sea, no solamente Cristo murió en la cruz, sino que Él resucita al tercer día de haber muerto. La resurrección, hermano, demuestra claramente que Cristo venció la muerte y que el sacrificio de Él como Cordero limpio, perfecto, fue aceptada por el Padre. Y Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Esas son unas de las demostraciones que lleva la resurrección de Cristo, ¿ya? Pero hermanos, ¿por qué la resurrección de Cristo es importante? Porque sin resurrección no hay esperanza, hermanos, no hay salvación, no hay victoria. Hermanos, pero Cristo vive, Él resucitó al tercer día entre los muertos. Hay esperanza porque Él vive. Después de este acto salvífico, ¿cómo recibe el hombre la salvación? ¿Cómo nos llega a nosotros la salvación? Hermanos, nosotros somos justificados delante del Padre a través de la obra de Jesucristo. Pero hay dos requisitos que el Padre también pone en nuestro corazón para que podamos ser salvos, que el primer requisito es arrepentimiento. Recuerden lo que dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, el arrepentimiento conlleva reconocer tu pecado y apartarse de él. Amén. El otro requisito es la fe. Debemos tener fe y arrepentimiento. Pero no cualquier fe. Debemos colocar nuestra fe únicamente en la obra de Cristo en la cruz para salvación. No podemos colocar nuestra fe en obras, en religión o en méritos personales. Amén. Recuerden lo que dice Efesios 2:8 y 9, resumiéndolo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Pero acá este texto habla de gracia. Ya, por gracia sois salvos. Hermanos, la salvación es por gracia. ¿Qué es la gracia? La salvación es un regalo de Dios. No se gana y no se merece. Nosotros no tenemos mérito alguno para poder ser salvos. Hermanos, toda la gloria pertenece a Dios. Él pone el querer como el hacer. Hermanos, nosotros no tenemos injerencia en la salvación porque recordemos que en nuestras clases anteriores nosotros estábamos muertos. No había nada de nosotros que pudiera ayudar a la salvación, a nuestra salvación, porque nosotros estábamos literalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Nunca quisimos buscar al Señor. No hay nadie quien busca a Dios, no hay justo, ni siquiera uno, dice Pablo. Hermanos, pero
Vemos que la salvación viene de Él, que es por gracia, que es el regalo que Dios nos da, que no se gana, que no se merece, porque todo es para Él. Recuerden que no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, sí, esta creencia trae un resultado. Amén. El resultado del Evangelio, cuando una persona cree verdaderamente, hermanos, recibe perdón, es reconciliada con Dios, nace de nuevo y comienza una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, después de este resumen del que es el Evangelio de Jesucristo, nacen ciertas preguntas que me gustaría entregarlas, que ¿has entendido realmente el Evangelio? ¿Estoy confiando en Cristo o estoy confiando en mis obras? ¿Dónde está tu fe? ¿He reconocido la gravedad de mi pecado? ¿He visto a ese Dios santo que me hace sentir más pecador? Hermanos, ¿estoy viviendo una vida transformada por el Evangelio? Hermanos, son preguntas que tú te tienes que hacer y analizar en tu casa. Amén. El Evangelio es la noticia más gloriosa. ¿Por qué? Porque Dios salva a pecadores por gracia mediante Cristo para su gloria. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Y ahora llama a todos al arrepentimiento y a la fe. Hermanos, para terminar, el Evangelio no dice que el hombre puede alcanzar a Dios, sino que enseña que Dios descendió para salvar al hombre. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Espero que el Señor te bendiga, que puedas tener un corazón que pueda producir arrepentimiento y fe. Gracias al Señor. Hermanos, nos vemos en una nueva clase. Que Dios te bendiga.